Me da mucho gusto ahorita, es un honor para mí presentar a mi siguiente compañero que es el CEO de la empresa. Le conocí hace como 9 años atrás, cuando yo tenía un equipo que había lanzado la empresa rompimos el récord, y él fue el CEO de una empresa que se llamaba Life Vantage, que facturaba no mucho porque se vendía en las tiendas. ¿No es cierto? Él y yo y nuestro equipo formamos un fuerte equipo y hicimos grandes cosas en esta industria, y estoy muy honrado que él aceptó unirse con nosotros y nuestro equipo, y que comparte mi visión, la visión de mis otros compañeros, de realmente revolucionar los negocios, revolucionar cómo vendemos productos y revolucionar el bienestar de salud. Así que favor de darle un fuerte aplauso estilo mexicano, no estilo gringo, al señor David Brown, por favor. Buenas tardes. That's all the Spanish I know. I'm sorry. Actually, I know one more word in Spanish, and maybe it's the most important word of all. That's gracias. So thank you all for coming. So first, I apologize for not speaking Spanish. I do speak some Japanese, and I'm going to teach you all Japanese later today. En primer lugar, una disculpa por no hablar español, pero hablo un poco de japonés. Y les voy a dar unas poquitas palabras para que aprendan algo de japonés. Although Susanna from Torreon told me that if we're going to start a company in Mexico, I have to learn to speak Spanish. Right, Susanna? Aunque me dijeron que si quiero empezar una industria en México, entonces tengo que aprender a hablar español. But today, I'm going to try to speak some good English. And Med, his Spanish is very good, isn't it? Very good Spanish. Así que voy a tratar de hablar buen inglés, y creo que Med habla buen español, ¿no? So we're going to talk a little bit today about ACTIVZ, why we started ACTIVZ, what my vision for this company is, and how excited I am that all of you are going to be part of this. Así que vamos a empezar a hablar de ACTIVZ, por qué elegir ACTIVZ, y por qué estoy tan emocionado de empezar esta empresa. Now I have something in common with many of you, but many of you probably don't know who I am. So I'm going to take a few moments to talk a little bit about my background. Así que tengo muchas cosas en común con muchos de ustedes, pero algunos de ustedes no me conocen, así que voy a hablar un poquito de mis antecedentes para que me vayan conociendo un poco mejor. And while I have had some successes and some failures in business, we've all had ups and downs, my most important accomplishment is my family. Así que yo he tenido aciertos y fallas, como todos hemos tenido aciertos y fallas, pero este es uno de mis más grandes logros y aciertos. Oh, I forgot to tell you one thing. I'm a lawyer by training. Olvidé decirles una cosa, soy por carrera abogado. Which means you can trust anything I say to you. Así que puedes confiar en todo lo que yo diga hoy. But I haven't been a lawyer for a long time, so don't worry. Así que, pero no he ejercido la abogacía en mucho tiempo, así que no te preocupes. Most people, when they meet my wife, say, I don't know if you're a very good lawyer, but you are a very good salesman. No, cuando conocen a mi esposa me dicen, no sé si seas buen abogado, pero sí, de seguro eres buen vendedor. So I want to talk a little bit about my business career and how that affects ACTIVZ. But to start off with, I think you should know that I like challenges. Así que voy a empezar a hablar de mis antecedentes de negocios para que veas cómo impacta ACTIVZ, pero y te quiero decir que me gustan los retos. In fact, if somebody tells me I can't do it, I'm going to try and give everything I can in order to accomplish it. Así que si alguien me dice que no puedo hacerlo, voy a intentar todo y voy a hacer mi mejor esfuerzo para llevarlo a cabo. So I like to climb things. Are any of you rock climbers? Así que a mí me gusta escalar. ¿Alguno de ustedes escala? One. Good. Okay. This is the world's largest climbing wall. Esta es la pared para escalada más alta del mundo.
It's in Reno, Oh, de Nevada, Estados Unidos. on the outside of a hotel, and it's about 170 feet high. Está fuera de un hotel y tiene 170 pisos de alto. And that is me climbing to the top. Ese soy yo subiendo a la cima. Even though I'm not very tall, I'm not afraid of heights. Aunque no soy muy alto, no me dan miedo las alturas. And so I like to go rock climbing, and I like to climb and hike other things too. Así que me gusta escalar rocas y también me gusta escalar otras cosas. This is me and my middle son on something called Potato Chip Rock in California. Este soy yo con mi hijo de medio en algo que le llaman la roca de la papa frita. And this is my youngest son on top of Mount Whitney, one of the tallest mountains in North America. Y este soy yo con mi hijo más joven en la cima del monte Whitney. And all of that is good preparation for my business career. Y todo eso me prepara para mis negocios. Because I've taken on challenges in the past. Porque he tomado mis retos en el pasado. And with a good team, I've been able to have some good success. Y con un buen equipo he tenido buenas porcentaje de éxito. So the first company I was the president of, I started out as their lawyer, and that company was called Natural Balance. Así que la primera empresa en la que empecé fue como abogado y fue Natural Balance. That was almost 25 years ago. Eso fue hace 25 años. And I had a lot more hair back then. Y tenía mucho más pelo en ese entonces. Okay, not a lot more, but I had Sí, some. no mucho más, pero sí un poco más. And it was a small company doing about $10 million in sales. Que llegó a vender $10 millones en ventas. And we took it out of health food stores and into large retail stores, and we're able to grow it to about 50 million in sales. Y lo sacamos de la venta en tiendas de comida y la llevamos a tiendas de menudeo y la llevamos a $50 millones en ventas. Then I was recruited to the company called Metabolife Después empecé a reclutar para la empresa Metabolife in San Diego, which is where I raised my children. en San Diego, en donde crecieron mis hijos. It was a diet company, and we had a very good run in retail, going to over $500 million in sales. Era una muy buena empresa y en el negocio del menudeo llegamos a $500 millones en ventas. After we sold that company, I became the president of Symbiotics. Empecé Nutrition Business a Symbiotics. And that company was almost bankrupt. Y esa empresa estaba casi en bancarrota. But fortunately, by working hard and being a little bit lucky, we were able to turn that company around and sell it to a large company for a nice profit. Pero con un poco de suerte y mucho trabajo pudimos voltear las cosas y vender la empresa a otra empresa más grande y obtener buena ganancia. Then I started a company called Nutrition Business Advisors, which is a consulting company. Después empecé una empresa de consultoría que se llama Nutrition Business Advisors. And my career became known as someone who could go into a struggling company and turn it around with a good team and go in the right direction. Así que mi reputación creció como de ser alguien que llegaba a una empresa que estaba mal y la volteaba, hacía que fuera exitosa, teniendo un buen equipo y con una buena estrategia de negocios. So one thing that I'm not very smart and I'm not very talented, but when I make up my mind to do something, I jump in with all I've got. Tal vez no sea yo muy inteligente o tengo mucha suerte, pero lo que sí tengo es que cuando pongo mi mente en algo, lo hago todo mi esfuerzo hasta lograrlo. And this video kind of shows what I mean. It was shot, so you can tell, because the video quality is very poor, back in about 1993. Este video muestra algo de lo que te estoy diciendo. La calidad del video es un poco mala, pero fue porque fue filmado en 1993. That is my friend on a platform about 150 feet above the ground. Ese es mi amigo arriba, a 150 pies arriba del suelo, a nivel del suelo. And we decided to go bungee jumping. Y decidimos tirarnos de bungee. Now before, as we were climbing the platform, we were both kind of bragging to each other about how easy it was going to be and what kind of tricks we were going to do. Y mientras íbamos subiendo, nos íbamos presumiendo el uno al otro de qué tan fácil iba a ser y qué trucos íbamos a hacer arriba. But as you watch the video, you might notice that there are two kinds of people in life. My friend and me. Y así que mientras ves el video te vas a dar cuenta que hay dos tipos de persona. Una que es como mi amigo y otra como yo. Alberto, I think maybe you have to hit.
not sure if this slide. No, let's go back. Can you hit play on that? My friend made a big mistake. He started looking down. Mi amigo cometió un grave error que fue mirar hacia abajo. The man behind him is saying, 1, 2, 3, go. Deberíamos decir 1, 2, 3. And he doesn't go. Y no se avienta. Sometimes we just think about it way too much if something seems a little scary. A veces lo pensamos mucho cuando algo se ve un poco que da miedo. His wife and son are down below. Su esposa e hijo están abajo. And he finally took the plunge. Y finalmente se aventó. So he had the courage to do it, even though his brain was saying, no, 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 don't do this. Tuvo el valor de aventarse a pesar de que su cerebro le decía, no, 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 no lo hagas. But my brain doesn't work that way. Pero mi cerebro no funciona así. So I may not be very smart, but I do jump when I think it's the right thing to do. Tal vez no sea muy inteligente, pero me aviento cuando sé que es lo correcto. And that kind of describes my experience in deciding to join a company that some of you have heard of. After I sold Metabolife, I was taking a few years off. Eso explica qué fue lo que pasó cuando empecé Metabolife. Oh, after I sold the Metabolife, Después de que me vendí Metabolife, I took a few years off. me tomé algunos años sabáticos. And I was contacted about a company that at that time was based in Colorado. Que en ese entonces estaba localizada en Colorado. This company was struggling and Esta it compañía tenía problemas only had sales of about $3 million. y solo tenía ventas por acerca de $3 millones. It was losing $1 million. Estaba perdiendo $1 millón. I was almost ready to go out of business. Estaba casi listo para ir a la bancarrota. But I looked at its product, and Pero the product was producto unbelievable. y el producto era increíble. It was a product that had patents, Era un producto que tenía patentes, it had human research, tenía recurso humano, investigación, and the research was being done by a world-famous scientist. y la investigación fue hecha por un científico famoso mundialmente. When I decided to be the CEO of that company, my friends in business said, "You are crazy." Cuando decidí ser el presidente, el CEO de esa empresa, me dijeron mis amigos, estás loco. This is a small company, and that story about that product is going to be way too difficult for retail. Esta es una nueva empresa y esa historia de este producto va a ser muy, muy, muy difícil para la empresa de la industria del menudeo. But just like I jumped off that platform, Pero así como me aventé de esa plataforma, I jumped into a company you might be aware of. brinqué a una empresa que tal vez conozcan. It was called LifeVantage, Se llamaba LifeVantage. and I became the CEO of LifeVantage in Y 2008. me convertí en el director general de LifeVantage en 2006. On the left A la is how izquierda. ProTandem looked when I became the CEO. Era como se veía ProTandem cuando yo me convertí en director. And at that time is when I first met Dr. Joe McCord. En ese entonces fue cuando conocí al Dr. Joe McCord. And I learned about something called free radicals Y aprendí de algo que se llaman los radicales libres and oxidative stress. y estrés oxidativo. We didn't even know about NERF2 back then. No sabíamos nada de NERF2 en ese entonces. But he told me about the Pero él connection me dijo sobre la conexión between oxidative stress and over entre estrés 200 diseases. oxidativo y más de 200 enfermedades. And then we decided to take, and I went to the board of directors Fui al grupo de directores and convinced them to Les accept my convencí proposal de aceptar mi propuesta to take the company out of retail de sacar esa empresa del retail, del menudeo, and into network marketing. y meterla en el mercadeo en red. And the board is very courageous.
Y esa junta de directores fue muy valiente. And they said, okay. Y dijeron, ok. And so we did. Así que lo hicimos. That's how I met Ryan. Así es como conocí a Ryan. That's how I met Daniel. Así conocí a Daniel. That's how I met Ernesto Reyes. Así conocí a Ernesto Reyes. And a few others that are here today. Y algunos de ustedes que están aquí hoy. And we had a tremendous Y tuvimos un tremendo run. éxito. In 3 years, En los 3 años we went from fuimos de $3 million $3 millones to $200 million. a $200 millones. Our stock price, Nuestro valor de las acciones, when I started, was 9 cents. cuando empecé, eran 9 centavos. And then we took it up to over $4. Y la llevamos arriba de $4. And we changed the bottle Y cambiamos la botella. to something that looks a lot better. Parece que se ve mejor, ¿no? Now, unfortunately, Desafortunadamente, that bottle esa botella is available in Mexico, no está disponible en México, but the formula pero la fórmula that Dr. McCord developed que el Dr. McCord is not legal desarrolló in Mexico. no está. Lo dije al revés. La botella está disponible en México, pero la fórmula del Dr. McCord no está disponible en México. And so, even Así though que- I have been taking Protandim every day Así que yo he estado tomando Protandim todos los días, since 2008 desde 2008 until even today, hasta hoy. and I have to tell you that there are some side effects of Protandim. Y deja de decirte que hay efectos secundarios en Protandim. Before I started taking it, Antes de que lo tomara, I was 6'4" and had a full head of hair. tenía 6'4" y tenía cabello. But I'm 110, Pero tengo 110. so that's the good thing. No, I'm just kidding. And I will continue Continuaré to take Protandim tomando Protandim until hasta genomics is que available. llegue. How could I not? When ¿Cómo podría no hacerlo? When Dr. McCord told me that it was 10 times more powerful, Si el Dr. McCord me dijo que era 10 veces más poderoso, más potente, and he is the man that knows, y él es el hombre que sabe, I got very excited about it. así que me emocioné mucho por eso. So back to ACTIVZ. Así que regresemos a ACTIVZ. One thing I know Algo que sí sé is that the world does not need es que el another mundo network marketing no company necesita that's otra just like all the empresa de rest. multinivel igual a todas las demás. There are many network marketing Hay companies. muchas empresas de multinivel. And to explain a little bit about what I mean, Y déjame explicar un poco de lo que quiero decir. I want to talk about light bulbs. Quiero hablar de focos. You might think, what is the connection? Y tal vez pensarás, ¿cuál es la conexión? Well, think about what life was like before we had electric light Pues bulbs. piensa cómo era la vida antes de que tuviéramos focos. How did people light their, at night, after the sun went down, what did people use? ¿Qué usaba la gente cuando el sol se ocultaba? They could use candles, Podían usar velas or they could use oil o lamps. podían usar lámparas de aceite. As you can tell from these pictures, Como puedes ver, they don't esas give much light. fotos no dan mucha luz. So it was better than darkness, but not much. Era mejor que la oscuridad, pero no mucho más. Mucho mejor. They're also dangerous También eran peligrosas and messy y sucias and smoky, y echaban mucho humo, and sometimes they caused fires. causaban fuegos. And so what incendios. started out as something good actually turned bad. Así que algo que empezaba como algo bueno terminaba siendo malo. Kind of like network marketing companies. Sí, tal vez como las empresas de multinivel. They have some good things, Tienen buenas cosas, but sometimes they Pero a veces- cause more harm than good. causan más daño que beneficios. So I didn't want to have something that was just like everybody else. Así que no quería tener algo que fuera como todo lo demás. Now everybody thinks sometimes that they think that Thomas Edison invented the light bulb, Todo el mundo piensa que Thomas Edison inventó el foco, but he didn't. pero no lo hizo. There were probably 22 people that had light bulbs before him. Hay probablemente más de 22 personas que tenían focos antes de él. And why don't we know their names? ¿Y por qué no sabemos sus nombres? Because they didn't last very long. Porque no duraron mucho. So they could get it to work for just maybe a few minutes, but then the light bulb didn't work anymore. Podían hacerlo funcionar unos minutos y después el foco ya no funcionaba. So he wanted to invent something that was not dangerous,
that was very helpful to drive the dark away, but would last for a long time and was safe. Así que quería él hacer algo, fabricar algo que fuera seguro, que iluminara y que durara mucho tiempo. And so by the same token, with network marketing, we want to take advantage of everything that's good about it. Así que volviendo al multinivel, queremos tomar todo lo bueno que hay en él. We want to provide opportunity for people. Queremos proveer oportunidades para la gente. We want to help them grow. Queremos ayudarles a crecer. We want it to last a long time. Queremos que dure mucho tiempo. And we want to be there when they need us. Y queremos estar ahí para cuando nos necesiten. So this is a famous quote in English from Thomas Edison. Esta es una frase muy famosa de Thomas Edison. He said, I didn't fail, I just found a lot, 10,000 ways that didn't work. No he fracasado, simplemente encontré 10,000 formas en las que no funcionan. Have you ever felt that way? That a lot of things that you started didn't quite work out the way you hoped? Y no funciona como tú piensas, como esperas. There's probably been at least 10,000 network marketing companies that have started and just went away. Es posible que haya habido más de 10,000 empresas de multinivel que empezaron y simplemente se fueron. And the people that started them many times had very good intentions. Y las personas que las iniciaron muy frecuentemente tenían buenas intenciones. But like all the inventors before Thomas Edison, they didn't have quite the right ingredient to make it work. Pero como todas las personas antes de Thomas Edison no tenían los ingredientes exactos para que funcionaran. So this is where I learned more about the story. Así es que aquí es donde aprendí más de esta historia. I really do speak Japanese. De verdad hablo japonés. And I used to live in Japan. Y vivía en Japón. One day while I was on the train near Kyoto, I saw this bamboo forest and a trail leading up the mountain. Una vez cuando estaba en el tren de Kyoto, vi estas escaleras y estos bambús alrededor. And because I like to hike and I like to go to the top of things, I said, I want to go there. Así que como me gusta llegar a la cima de todo, entonces dije yo quiero ir arriba, llegar hasta arriba. So the next weekend, I went to this mountain. Así que el fin de semana siguiente fui a esta montaña. And I climbed to the top. Y subí hasta la cima. And I found this Shinto temple. Y encontré este templo. The name of it is a little bit difficult to pronounce. El nombre es un poco difícil de pronunciar. It's called Iwashimizu Hachimangu. I guess his Spanish isn't very good after all. So I walked around, and it's actually a very famous temple. Así que di la vuelta y es un templo muy famoso. And I was walking around. Y caminaba por ahí. And imagine my surprise when I saw this. Imagínate mi sorpresa cuando vi esto. There's a monument. Había un monumento. At a Shinto temple. En el templo. To Thomas Edison. A Thomas Edison. I thought, that's weird. Y pensé, eso es raro. So I went to one of the Shinto priests. Así que fui con uno de los monjes. I said, why do you have this for Thomas Oye, Edison? ¿por qué tienes esto de Thomas Edison? I thought maybe he visited it one time. Pensé que lo había visitado alguna vez. Actually, what happened Realmente lo que pasó is the bamboo from that forest es que el bambú de ese bosque proved to be the first successful, long-lasting filament for an electric light bulb. probó ser el primer filamento que funcionaba para ese foco. One that would last 1,200 hours. Uno que duraría 12,000 horas, 1,200 horas. That's kind of neat. Sometimes I guess the point is you never know where you're going to find that special ingredient. Así que la moraleja es que nunca sabes realmente en dónde vas a encontrar ese ingrediente especial. Now, many people who would hear about today's meeting might say, oh, you had 100 people. I'm not sure that's a great start. Así que mucha gente que oiga de esta reunión va a decir, ay, tuviste nada más una audiencia de 100 personas. No es un buen inicio. Those same people would never guess that the successful ingredient for a light bulb came from a bamboo forest. Y la gente no sabe que el ingrediente especial del foco vino de un bosque de bambú. That changed all of our lives. Que cambió todas nuestras vidas. And I can promise you that this gathering today Y te puedo prometer que esta reunión hoy is going to have a worldwide impact, just like the electric light bulb. va a tener un impacto mundial justo como lo tuvo el foco.